Diego Berroa, Ashley Manrique y Wilmer Sánchez. Vamos a comenzar hablando de las leyes de Newton. La primera ley de Newton es la ley de la inercia. Bueno, para comenzar con una entrada, las leyes de Newton se tratan de leyes fundamentales que son consideradas como las más importantes para la mecánica y los físicos e ingenieros. Y estas ya que estas son respuestas a todos los estudios de movimiento. La primera ley es la ley de la inercia. Esta ley dicta que un objeto en reposo se mantendrá en reposo y un objeto en movimiento va a seguir en su movimiento con una velocidad constante y en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre estos cuerpos. Es decir, esta ley explica la ley de la inercia de los cuerpos que como que hacen el esfuerzo de aguantar el movimiento a menos que una fuerza actúe sobre ellos. Un ejemplo claro, no lo cambie. Un ejemplo claro es un coche en movimiento. Si una persona va conduciendo por la carretera y deja de acelerar sin aplicar el freno, sobre el auto van a actuar las fuerzas de resistencia del suelo, de fricción, y la resistencia del aire. Esas son fuerzas externas. Entonces el auto atemporalmente se va a detener, a menos que el conductor vuelva a acelerar. Eso quiere decir que como actúan fuerzas internas sobre ese auto, él se detendrá. Sin embargo, si estas fuerzas no existieran, en un caso muy hipotético, el auto seguiría en movimiento. Siguiente. La ley de fuerza y aceleración. Esta dice que un objeto es directamente proporcional, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que se le ejerce y inversamente proporcional a la masa del mismo. Eso quiere decir que mientras más fuerza se le ejerce a un objeto, la aceleración de este será proporcional a ella. Más sin embargo, mientras más pese este objeto, más resistencia habrá a esta fuerza. Es decir, un ejemplo claro, no lo cambie, es un carrito de compras. Cuando vamos con un carrito en el supermercado, al inicio, cuando nosotros llegamos, es fácil moverlo. Incluso hay que contenernos para poder caminar con él, para que no se nos vaya, para mantenerlo. Más sin embargo, cuando comenzamos a depositar en él diferentes cosas que vayamos a comprar, hay que ejercerle más fuerza para que este se mueva, ya que la fuerza que ejerzamos va a ser proporcional a la aceleración. Más sin embargo, hay una resistencia que nos está haciendo detenernos, que sería la masa, el peso que le estamos poniendo al carrito. Siguiente. La tercera ley de Newton es la ley de la acción y reacción. Esta ley propone que todas las fuerzas se suceden en pares. Cuando hacemos una fuerza en un objeto B, este mismo objeto nos va a devolver la misma fuerza, pero con dirección opuesta. Un claro ejemplo de esto es cuando saltamos. Cuando saltamos, hacemos una flexión en las piernas que hace una fuerza donde sea que estamos en la superficie. Y esta nos devuelve la reacción, que sería el impulso cuando saltamos. Siguiente. Un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de un objeto aislado para entender cómo las fuerzas actúan sobre él y para prever el movimiento del mismo. Es decir, normalmente este diagrama se representa el cuerpo con un contorno simple y las fuerzas se representan con flechas que van en dirección a donde son aplicadas. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una caja de madera. Sobre esta se aplican varias fuerzas, como la fuerza del peso, que va hacia el centro de la Tierra, la fuerza N, que es la fuerza normal de resistencia del suelo, y tres fuerzas que son las que se están aplicando, van de forma hacia la derecha. Y la misma reacción del peso de la caja, como ya explicamos en la segunda ley de Newton, que esta nos da una fuerza contraria a donde se ejerce la fuerza aplicada. Gracias. Buenos días, yo les voy a estar hablando sobre lo que son los esfuerzos. Un esfuerzo se define como la reacción interna del cuerpo al que se le aplican una o varias fuerzas. Otra definición puede ser que es la tensión interna de un cuerpo a la que se lo someten varias cargas. En arquitectura debemos tomar en cuenta los esfuerzos por varios motivos importantes, que son la seguridad, ya que los esfuerzos de tracción, compresión y torsión toman un papel en las estructuras. Por seguridad, ignorar estos factores que le acabo de mencionar puede hacer que hayan fallos estructurales, poniendo así en riesgo la vida de los ocupantes de las edificaciones. También
eh, la estética, principalmente nosotros como arquitectos, si tomamos en cuenta los esfuerzos y tenemos un gran conocimiento sobre ellos, podemos jugar con las formas sin poner en riesgo la estructura, logrando así nuevas formas y obras maestras arquitectónicas. Tenemos varios tipos de esfuerzos que se dan. Hay varios tipos de esfuerzos dependiendo de la deformación que las fuerzas hacen sobre los cuerpos, como por ejemplo, tenemos el esfuerzo de tracción, que es cuando las fuerzas intentan estirar el objeto hacia afuera, como tenemos acá el ejemplo de la resortera. También el de compresión, que es cuando las fuerzas intentan aplastar o comprimir el objeto, como tenemos esta chica ya haciendo el balón. El de flexión, que es cuando las fuerzas intentan doblar el objeto, como podemos ver aquí en el ejemplo de un perchero, que tenemos dos fuerzas que son las que están sosteniendo esta barra, y el peso de la ropa es otra fuerza que está jalando hacia abajo, entonces hace que lo así. También tenemos el de torsión, que es cuando las fuerzas intentan retorcer el cuerpo, como tenemos en aquel ejemplo con el trapo. Y por último tenemos el esfuerzo de cizalladura o cortante, que es cuando las fuerzas intentan, como que cortan el cuerpo en un punto específico. Gracias. Saludos muy buenos, estaría hablando sobre los cuerpos. Podemos decir que un cuerpo rígido es un cuerpo idealizado que tiene partículas internas que son presionadas por partículas externas que son la fuerza. Estas partículas no presentan ningún cambio sin alterar su forma ni movimiento. Eso dicen, pero sus deformaciones son nulas o son demasiado mínimas para calcularlas. Según la ley de Newton de momentos y tensiones, estas leyes dicen que en el momento de todas las cargas, o sea, la suma de todas las cargas da cero. Eso es lo que se toma en cuenta en un cuerpo rígido. Podemos ver estos cuerpos rígidos también en marcos de bicicleta, en los puentes, que son las vigas que están sostenidas por los pilares. En ese momento están recibiendo esas cargas. En arquitectura podemos verlos en las columnas y en los pilares y en las mismas zapatas, recibiendo ese peso, manteniendo esa suma de cargas en cero. Podemos seguir. Hablamos de la deformación. Hablamos del cuerpo rígido, que es que su número de partículas no son alteradas. Ahora bien, en las deformaciones decimos que estas partículas sí cambian su estado. Hay partículas que su cambio es permanente y otras que su cambio no es permanente, sino que vuelven a su estado inicial. Las que no son permanentes podemos ver los resortes que al estirarlos su forma vuelve a su estado inicial. También podemos ver las gomas, una barra plástica vuelve a su estado inicial. Ya sería para poner otro ejemplo, también podemos decir las esponjas, para poner un método, un ejemplo un poco ortodoxo. También podemos ver para los cambios que sí son permanentes, podemos tomar de ejemplo cualquier barra de hierro o cualquier forma de hierro siendo utilizada. Podemos seguir. Ya yo expliqué ya las diferencias. Podemos ver que yo expliqué esas diferencias. He explicado. Bueno, la fuerza. La fuerza podemos decirla que es una magnitud que está correlacionada ya cambiando la acción de un objeto en movimiento a reposo o viceversa. También la fuerza puede cambiar o desacelerar un estado de velocidad, su dirección o su forma. Casualmente la fuerza se puede considerar
una magnitud vectorial, ya que tiene magnitud que según el sistema internacional de unidades se mide en Newton, también tiene dirección, se puede medir de derecha a izquierda, arriba hacia abajo, y sentido, que puede venir del norte, sur, este, oeste. Hay una diferencia de fuerzas, un tipo de fuerza que son las fuerzas axiales, que son aquellas que actúan a lo largo del cuerpo, ya sea de manera de tracción, alargan el cuerpo, o de compresión, que acortan el cuerpo. Cuando uno está haciendo como un ejercicio, o sea, como que se siente como rígido y se agacha o hacen esas cosas. Las fuerzas de corte tangencial actúan paralelamente a una sección transversal del cuerpo y tienden a deslizar una parte del cuerpo respecto a la otra, generando esfuerzos cortantes. ¿Pueden salir? Aquí pueden ver un ejemplo, la de tensión. Cuando tú agarras algo y como que lo tensas así, un hilo, vamos a poner un yoyo, cuando tú lo tensas así, haciendo algo, una soga, cuando tú la estás jalando con otro. La de comprensión, cuando tú ya sea le estás haciendo como una compresión a cierto objeto, o cuando lo aplastas. Y aquí se puede ver la diferencia en estos cuadrantes, que casualmente están en un plano cartesiano, de ejemplo. Puede seguir. La fuerza tangencial también se puede ver, que causa tensión por medio de sistemas. Sí. Pues sí, yo soy Ashley y yo les voy a explicar. Ahora ven aquí. Ok, yo soy Ashley y yo les voy a explicar lo que son los vectores. Los vectores son cantidades matemáticas que tienen magnitud y dirección y se utilizan para representar cantidades que no solamente tienen tamaño, sino que también tienen una dirección en el espacio, tienen fuerza, desplazamiento y velocidad. Los vectores siempre se van a representar con una flecha. Y en notación, los vectores siempre tienen que representar así, o sea, con una letra en mayúscula y con una flecha arriba, una flecha. Si no lo tienen, no es un vector. Entonces, las partes del vector son muy importantes, porque entre sus partes podemos ver el módulo o la magnitud, que es el tamaño que tiene el vector, el sentido, que es hacia dónde va, la dirección, que es a dónde apunta, y el punto de aplicación, que es donde empieza a accionar. Entonces, ya conociendo qué es el vector, podemos pasar al plano cartesiano, que sabemos todos que el plano cartesiano es un plano de coordenadas bidimensional que se utiliza para representar puntos, formas y líneas en un espacio plano. El plano cartesiano está formado por dos ejes perpendiculares, el eje de las abscisas, que es el X, que es el horizontal, y el eje de las Y, que es el de las coordenadas, y es el vertical. Y ambos ejes se cruzan en un punto de origen, que es el cero, que es el punto acá. Entonces, el plano cartesiano tiene ciertas características, que son el de los cuadrantes, que pasando un poquito para acá, los cuadrantes son 4 y están en orden al contrario de las manecillas del reloj. Por ejemplo, el primero son ambos positivos, porque tanto el de la X como el de la Y en esta parte del cuadrante son positivos. Y así podemos ver que el segundo es negativo positivo, negativo y positivo negativo. Entonces, después tenemos otra característica, que son los puntos. ¿Para qué son los puntos necesariamente? Los puntos es que si, por ejemplo, yo tuviera un marcador, le podría plantear a ustedes que si buscáramos el punto menos 8, o por ejemplo más 8 menos 3, digamos que el más 8 va a estar aquí. ¿Y por qué va a estar acá? Porque siempre el primer punto es el de las X, el de las horizontales. Entonces ponemos el 8 aquí, supongamos, y el 3 aquí, que es el menos 3. Y este punto de aquí, que imaginariamente va a estar acá, sería el punto que encontramos en un espacio plano. Y la simetría, que es que el plano cartesiano es completamente asimétrico con respecto a sus ejes y a su origen. Y eso es todo. Muchas gracias. Pasen buen día.